Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a hacer la corrección de nuestra prueba con el mismo objetivo que les he estado explicando, de solucionar, de corregir y de hacer un afianzamiento de conceptos que nos permitan mejorar nuestros resultados en las pruebas ICFES. ¿Listo? Bueno, aquí me ponen una tablita. En esa tablita me dan unos elementos, me dan unas características como lo son la conductividad eléctrica, la densidad y el color y el estado en el que se encuentran las sustancias. De acuerdo con lo que aprendimos, yo me iba aquí primero que todo a la pregunta que me dice, con base en las siguientes características mostradas en la tabla, con base en las características mostradas en la tabla, ¿cuáles elementos pertenecen al grupo de los no metales? ¿Cierto? Listo. Entonces tengo una tabla y tengo que elegir cuáles son no metales de acuerdo con estas características. Aquí básicamente en el enunciado me están diciendo que unos estudiantes quieren clasificar una serie de elementos y para ello comparan 4 características. Luego dice que el profesor incluye una pista de esos elementos, entonces que colocan un elemento que es el hierro, que sabemos que es metálico, y uno no metálico como el hidrógeno, para que los estudiantes a partir de esas pistas puedan predecir cuáles son metálicos y cuáles no metálicos. Y en la pregunta, básicamente, requieren saber cuáles son no metales. ¿Listo? Aquí que vamos a recordar que los metales son brillantes, ¿cierto? Que son sólidos y que conducen la electricidad. Eso es muy importante. Entonces, con esa característica y recordando que se les enseñó que de todos los metales el único que se encuentra en estado líquido es el mercurio, entonces la primera pista sería indicar que los que están en estado gaseoso serían no metales, estos 3. En cambio, los que están en estado sólido pueden ser metales. Efectivamente, aquí este es sólido y es gris plateado, ¿cierto? Aquí efectivamente este es sólido y este es brillante, este sólido es plateado. Los metales son brillantes, esa es su característica. Y además, estos sólidos podemos ver que conducen la electricidad y es una característica también de los metales, al igual que la conductividad térmica. Por eso, como los que vemos aquí, ya sabíamos el hidrógeno, entonces la respuesta correcta era X y T, porque están en estado gaseoso y porque ya sabemos que los metales se encuentran en estado sólido. Por eso la respuesta correcta aquí era la B, X y T, que son no metales, por estar en estado gaseoso, por no ser brillantes y por no conducir la electricidad. Además de que tienen muy baja densidad. Esas son las características. Sin embargo, ¿qué debería haber sido la única característica que yo hubiese usado para responder esta pregunta rápido? Debería haber recordado pues, que los metales todos son sólidos. Entonces los no metales pues están algunos en estado líquido y otros en gaseoso. Y de esta manera rápidamente yo hubiera podido encontrar que la respuesta correcta era la B. Aquí, en esta pregunta, entonces me están hablando de algo que hicieron unos estudiantes. Tienen unos meses y tienen unas temperaturas en el 2013 y en el 2014. Dice que básicamente ellos lo que querían hacer era registrar la temperatura de los 5 primeros meses del año y que quieren comparar las temperaturas y presentarlas a sus compañeros en una gráfica. Ya habíamos hablado de que la mejor forma de comparar son 2 barritas, porque las 2 barras, al verlas igual, pegaditas, nos van a permitir comparar los valores. Por eso la respuesta correcta es la C. Aquí básicamente yo obtengo porcentajes y demás, pero no logro evidenciar bien cuáles son las variaciones entre un año y otro año. Aquí lo mismo. Y aquí los tengo en diferente gráfica, pero me queda un poco más difícil compararlo. Realmente una gráfica de comparación es donde yo quiera comparar datos, es donde yo veo 2 barritas pegadas que me permiten fácilmente poder evidenciar la variación de un determinado mes o de un determinado dato. Listo. Aquí
básicamente me están hablando de un experimento de ranas, ¿cierto? Y me hablan básicamente de 3 tanques. Dice, en un experimento se colocaron 3 tanques con igual número de huevos de una especie de rana. Dice que uno de ellos se puso con luz solar directa, que es esta línea punteada, otro con una UV bloqueada, que es esta. U bloqueada es esta, perdón. Esta y UV permitida, que es esta, ¿cierto? V permitida es esta. Ahora, sin embargo, resulta que yo no veía bien en la gráfica y era difícil diferenciar para mí cuál era la bloqueada y cuál era la permitida. Ya les digo cómo podíamos descartar esa pregunta. Listo. Resulta que aquí me dice que dice lo siguiente. Dice, cada día se hizo un conteo de los individuos sobrevivientes y con estos datos se generó la siguiente gráfica de probabilidad de muerte en cada estanque. En el eje X vemos el tiempo y en el eje Y vemos la probabilidad de muerte. Es decir, que entre más arriba está aquí, pues hay mayor probabilidad de muerte y entre más abajito, pues menos probabilidad de muerte. Luego me dice, ¿en cuál tanque debería colocar los huevos de rana que se recogen del ecosistema? Ahora, ¿cuál es la condición? Si se quiere aumentar la población de esta especie, ¿cierto? Entonces la idea es tener el mayor número de ranas posibles. Y entonces yo debo elegir cuál me sirve. ¿Listo? Entonces yo tenía que hacer una lectura de esta gráfica en primera instancia. Fíjense que en esta gráfica punteada, que es la luz directa, yo encuentro que el número de muertes aumenta con el tiempo y con la exposición a la luz, ¿cierto? Lo mismo me pasa con esta luz bloqueada. Y en cambio, con la V permitida, yo puedo ver que hay menos porcentaje de muertes de las ranas como tal. Listo. ¿Cómo descartaba esto? Entonces, miremos, en el de la luz solar directa, porque la población de individuos se reduce drásticamente. Entonces, esto es verdadero, ¿cierto? Se reduce, pero lo que queremos es, porque aquí me están diciendo, lo que queremos es aumentar la población de esta especie. Por eso la respuesta no puede ser la A. B, en el de la luz solar directa, porque la probabilidad de muerte de los individuos es igual sin importar el tipo de radiación que reciban. Eso es falso. Ya vemos que la radiación sí afecta las probabilidades de muerte de las ranas. C, en el de UV bloqueado, porque la exposición a la radiación UV reduce el número de individuos de la especie. Entonces, esta no es correcta. ¿Por qué? Porque recuerden que necesitamos aumentar la especie. La respuesta correcta es la D, en el V permitida, que es esta de abajo, porque la probabilidad de supervivencia de los individuos de esta especie aumenta cuando se exponen a radiación UV directa. ¿Qué es lo que necesitamos? Que los individuos de la especie aumenten. Entonces, si de pronto ustedes estaban confundidos entre esta y esta, ¿cierto? Y no habían notado que esta era la permitida y esta era bloqueada por la calidad de la imagen, sí teníamos que tener claro que entre la C y la D, ya sabíamos que no podía ser la luz directa del sol porque ya veíamos que esa presentaba una alta mortalidad. Sí teníamos que saber que aquí el número de especies básicamente necesitábamos que aumentara. Por eso no nos podía ser la opción C y no podía ser esta opción porque necesitábamos era aumentar el número de especies. Y por lo tanto la respuesta correcta era la D. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Entonces, acá vuelven y me piden que elija una gráfica que me permita comparar dos fósiles, el combustible fósil y el combustible de aceite de palma. Entonces, volvemos al mismo punto y es que lo más fácil para comparar los datos puede ser unas gráficas de barras. Sin embargo, aquí tengo la B y la D y ambas son gráficas de barras. ¿Cómo podía elegir esta o esta? Entonces, básicamente, recuerden pues que aquí debía estar la temperatura. ¿Por qué? Porque si yo coloco aquí, pues no voy a saber, esta tiene temperatura 60, esta tiene temperatura 80, esta temperatura 120. No, este valor, esta escala no corresponde con estas barras. Por eso esta es totalmente ilógica.
La respuesta correcta es la D, donde yo puedo comparar y además de eso, pues acá tengo una escala donde sé que el punto de inflamación de uno es 160, en cambio el del otro es 70 y en cambio estos, la capacidad calorífica del uno es tanto y del otro es tanto y puedo comparar los datos de los dos combustibles. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta es la D. Barras cuando quiero comparar y sobre todo importante mirar los ejes, ¿cierto? Esta pues es ilógica, estas barras no corresponden a estos valores. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Aquí en esta pregunta era leer la imagen, básicamente. Ahí me dice que tienen una sal común de cloruro de sodio, ¿cierto? Y me dan esta imagen. Entonces luego me dicen, del anterior modelo se puede deducir que cuando la sal se disocia en agua, es decir, que cogieron la sal y le agregaron agua. Entonces me dice que es correcto. Yo tengo que leer que se unen nuevamente los iones de cloro y forman cloruro de sodio sólido. No, cuando la sal se agrega en agua nunca se va a convertir en sólido. Ustedes saben que se diluye, ¿cierto? Que se disuelve en el agua. Entonces la respuesta acá, se agrupan a un lado los iones de cloro, al otro lado de la disolución. Entonces, o sea, que unos a un lado y otros al lado, pero aquí vemos que no, que están juntos de alguna manera. C, son rodeados, entonces dice, los iones sodio son rodeados por varios iones cloro. Miremos acá, los iones sodio rodeados por iones cloro, no, los iones sodio están rodeados por atomitos de oxígeno. La respuesta correcta es la D, son rodeados por el oxígeno de las moléculas del agua. Fíjense que el sodio está rodeado por átomos de oxígeno que son de la molécula del agua, H2O. En cambio, el cloro está rodeado por los átomos de hidrógeno del agua. Por eso la respuesta correcta es la D. Son rodeados por el oxígeno de las moléculas del agua y los iones cloro son rodeados por el hidrógeno de las moléculas del agua. Veámoslo nuevamente. El sodio está rodeado por el oxígeno y el cloro está rodeado por los átomos de hidrógeno del agua, que ya sabemos que es H2O. Bueno, chicos, en esta me hacen una contextualización. Básicamente me dicen que es un cultivo, ¿cierto?, de una región que está siendo afectado por una plaga de ratones y que estos ratones son el único alimento de una lechuza. Y me muestran la cadena alimentaria. Entonces, en el anterior video habíamos dicho que cuando se altera uno de los eslabones de una cadena alimentaria, ¿cierto? De una red trófica, se genera un desequilibrio ecológico, ¿cierto? Se daña, ¿cierto? Se altera. Todos los seres vivos son vitales e importantes para el planeta, para los ecosistemas y para un equilibrio ecológico. Entonces aquí me dicen básicamente, si se extermina a toda esta especie de ratones, a todas las especies, ¿qué sucederá con la población de lechuzas? Recuerden que las lechuzas solo se alimentan de ratones. Por eso la respuesta correcta es la A, disminuirá. La especie de lechugas va a disminuir porque no tendrán ratones para comer, no tendrán de qué alimentarse y entonces va a haber un momento en el que vayan a morir. Siguiente. Aquí me hablan de un ácido carboxílico que reacciona con una base produciendo una sal y agua. Dice, en la reacción de un ácido carboxílico con hidróxido de sodio se obtuvo como producto la sal. Esta es la sal que obtuve. Para esta pregunta siempre vamos a tener en cuenta la ley de la conservación de la masa y identificar las estructuras. Un ácido carboxílico debe ser el que tiene en el carbón primario doble enlace con el oxígeno y además un OH. Entonces fíjense que ácidos carboxílicos solo serían el A y serían el D, donde vemos que tiene el doble enlace con O, fíjense acá, doble enlace con O y además un OH. Y miren acá el OH, doble enlace con oxígeno y el OH. En cambio acá, fíjense que no, aquí no está el OH, o sea que este no es un ácido carboxílico, acá tampoco, o sea que no es un ácido carboxílico. La respuesta estaba entre la A y la B, pero yo tenía que tener en cuenta la ley de la conservación de la masa. Si se produjo una sal que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, en la respuesta, ya sea la A o sea la B, debe ser una que tenga 4 carbonos. En la A hay 2 y en la B hay 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Bueno,
vamos con la siguiente. Aquí me hablan de la solubilidad de un gas en un líquido, que es algo así como si me hablaran de una gaseosa. Se define como los gramos de gas que se encuentran disueltos en un litro de líquido a una temperatura dada. La solubilidad de los gases de un líquido disminuye con los aumentos de temperatura. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, aquí me están diciendo, la solubilidad disminuye con el aumento de la temperatura, ¿cierto? Eh, Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes modelos es el más adecuado para representar este fenómeno? Entonces, básicamente lo que nos están diciendo es que a una baja temperatura, el gas está pues disuelto en el líquido, pero si se aumenta la temperatura, pues las moléculas van a salir del estado líquido. Por eso la respuesta correcta es la A, ¿cierto? Es la A, perdón, es la C, ¿cierto? Aquí vemos que el gas está en su mayor cantidad, está en el líquido, y vemos aquí cómo ya al aumentar la temperatura, todas esas moléculas salieron del líquido, ¿cierto? Porque con el aumento de la temperatura nos están diciendo que se disminuye la solubilidad del gas. Entonces el gas saldría de por acá. Listo. Aquí me hablan de, con el fin de evaluar los peligros de modificar la temperatura del aire en un motor neumático. Entonces, mire, van a modificar la temperatura. Hay una variación de la temperatura. Dice, el grupo de diseño planea aumentar la temperatura del aire dentro del motor a un ritmo constante en el tiempo, considerando que el aire se comporta como un gas ideal y que el volumen, recuerden que estamos hablando de los gases, gases ideales que se manejan a unas condiciones de volumen, de presión, de temperatura, una cantidad de moles específicas, ¿sí? Entonces dice, y que el volumen del aire dentro del motor permanece constante. Entonces el volumen no va a variar, el volumen es constante, o sea que la presión y la temperatura son las que varían. Dice, ¿cómo variaría en función del tiempo la presión del aire dentro del motor? Y acá ya me están diciendo, con el fin de evaluar, van a modificar la temperatura, ¿cierto? Y volvemos al mismo cuento de la olla a presión. Entonces, si vamos a modificar la temperatura, o sea, vamos a ir variando la temperatura, vamos a encontrar que cuando la temperatura aumente, la presión también va a aumentar, ¿cierto? No importa, entonces, si esto es el tiempo, acá no tengo temperatura, ¿cierto? Pero a medida que pasa el tiempo, pues están modificando esa temperatura. Básicamente, están planeando el riesgo, ¿cierto? De aumentar la temperatura. Aquí ya me lo están diciendo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, se aumenta la temperatura y me pasa lo de la olla a presión, pues la presión va a aumentar. Es una relación directamente proporcional. Por eso la respuesta correcta es la C. Y volvemos al mismo punto que podemos utilizar la ollita a presión para recordar esta variación de la temperatura y la presión a volumen constante. Bueno, en esta pregunta nos plantean una tablita donde aparecen los tres átomos, ¿cierto? Me indica el número de protones, número de electrones y número de neutrones. Entonces recuerden que leemos la pregunta, perdón, dice, con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones clasifica apropiadamente algunos de estos átomos? Entonces tenemos que mirar de esto que nos presenta la tabla que sería correcto. Por ejemplo, A, los átomos 2 y 3 son átomos neutros. Entonces, miremos, recordemos que los átomos neutros son aquellos que tienen la misma cantidad de protones y electrones. Fíjense que el 2 y el 3 no tienen la misma cantidad de protones y electrones. Tienen 15, 18 y 16, 16 respectivamente. Entonces el 3 sí, pero el 2 no. Fíjate que el 2 tiene diferente cantidad de protones y electrones. Siguiente. Entonces la A no puede ser. Los átomos 1 y 3 son isótopos. Recuerden que para ser isótopos deben tener el mismo número de protones. Entonces, el 1 es 15 y el 3 es 16. No son isótopos, no son átomos del mismo elemento porque tienen diferente número de protones. Los átomos 1 y 2 son iones. ¿Qué es un ion? Recuerden que un ion es aquel que tiene diferente cantidad de protones y electrones. Entonces, serían iones el 1, que tiene 15, 12, el 2 que tiene 15, 18, en cambio el 3 no. Por eso el 1 y el 2 son iones, tienen diferente cantidad de protones y electrones respectivamente. Por eso la respuesta correcta es la C. ¿Listo?